Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en tu programa Cita Cultural, como todos los días sábados, que nos damos cita para dialogar, platicar, conversar y sobre todo reflexionar sobre el papel fundamental de los diferentes actores que generan la cultura en el estado de Oaxaca. Sin duda, también Cita Cultural genera una reflexión de poder ir a otros tiempos, de poder recordar, reflexionar sobre el papel que desempeñaron algunos actores fundamentales en materia de cultura o en la música, en el teatro, en las artes, en la pintura, en la escultura. El día de hoy nos acompaña la maestra Maribel Sánchez García, soprano oaxaqueña y gestora cultural. Maestra. Muchas gracias, muy buena tarde. Tenemos la presencia también del doctor Jorge Caballero Hernández de la Fundación Causa Primera. Muchas gracias por la invitación, es un honor. Y el amigo también Ernesto Uriel Martínez Alcántara de Ocotlán en su historia Asociación Civil. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. El tema que nos ocupa el día de hoy es niños castrati en el siglo XVII, maltrato infantil. Desde luego que a la luz de esa época, en el siglo XVII, pues eran prácticas normales. A nuestros ojos o a los tiempos de ahorita, finalmente vamos a alegar que serán maltrato o todo tipo de afectaciones que se hacen a los menores. Desde luego que los tiempos son diferentes y el principal problema que vamos a tener en generación tras generación es ese problema generacional del tiempo. En su momento fueron prácticas normales, cotidianas, que se realizaban con esa práctica sin mayor problema. Actualmente, pues desde luego la legislación y todo lo que ha manifestado la Organización Mundial de Salud en cuanto al maltrato, pues son temas controversiales, son temas que nos ponen a reflexionar sobre todo. Maestra, ¿por qué el programa de niños castrati previo a un concierto que ustedes darán dentro de 8 días, viernes, que desde luego están todos invitados para que participen en la tarde? A las 8 de la noche, a las 7:30. Ya estoy cambiando el horario. El próximo viernes 22 de marzo a las 7:30 de la noche estaremos en el templo de Nuestra Señora de la Asunción Tlacolula, cantando, presentando el Stabat Mater de Pergolesi. Es una obra para 2 sopranos, para órgano, y en esta ocasión se suma un cuarteto de cuerdas. Nos acompaña el maestro de Tlacolula, originario de Tlacolula, y organista oficial, porque además se asigna en cada órgano, dada la importancia del instrumento, a una persona. Entonces está el maestro Jesús, que es el organista oficial de Tlacolula, y vamos a presentar la obra Stabat Mater de Pergolesi. El Stabat Mater es un texto que nos recuerda los dolores de María frente a la cruz cuando ella vio a su hijo ser crucificado y sufrir, ¿no? Que esto lo conocemos porque siempre recordamos en la Semana Santa la pasión, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y ella, cuando expresa su dolor, este texto se lleva a la música y hay un sinfín de compositores que han musicalizado el texto y el más importante de todos los tiempos ha sido el que hizo Pergolesi. En la época en la que se escribe esto, las mujeres no podían cantar, estaba prohibido a las mujeres cantar, se les consideraba sucias. No podían cantar, de hecho, en ninguna parte, pero en la iglesia particularmente por el tema de la menstruación. Por eso se les consideraba sucias. Dado esto, los niños empieza esta práctica que incluso data de siglos atrás, con los eunucos, con el tema de los eunucos, pero se castra a los niños para conservar la voz aguda antes del proceso hormonal natural de los jovencitos, para conservar la voz. Y también se buscaba que ellos tuviesen un empleo, porque un cantante exitoso era bien pagado. Y ellos eran los que dominaban los roles de las óperas, y ellos eran pues los que cantaban este repertorio. Hoy en día lo podemos cantar 2 mujeres. Y fue una práctica que violentaba a los niños, y la razón también era violentar a las mujeres, invisibilizarlas por razones de género. Es una violencia sobre otra violencia. Doctor, digo, usted es especialista en el área médica, en el área blanca. Finalmente, ¿qué entendemos por la castración? Digo, en términos muy no técnicos, porque nuestro público que nos sigue, desde luego lo que buscamos en Periodismo, Libertad y Expresión es que
sea un lenguaje bastante sencillo para que todo el público, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que nos puedan entender esta serie de programas que estamos realizando. ¿En qué consiste la castración? Bien, yo considero que vamos a verlo en la actualidad desde la perspectiva de la medicina veterinaria. En la antigüedad lo que hacían era quitar los testículos de los caballos con la finalidad de asegurar que tuvieran mayor velocidad y mayor resistencia en la carrera. Esa era como la práctica que se conocía sobre el proceso de la castración. Pero si nos remontamos finalmente a la historia, mucho antes de Cristo, 3000 años antes de Cristo, las prácticas eran en relación a las consecuencias de guerra. Lo que hacían finalmente era cortar el pene de los opuestos, de los opositores, para poder contar, cuantificar y llevar finalmente al faraón cuántas pérdidas opuestas se tenían y se registraban, ¿no? Ese era como el motivo por el cual iniciaba este proceso de la castración. A lo largo del tiempo empezó a identificarse que había inclusive nacimientos con malformaciones y empezó a darse la oportunidad de generar una castración para poder evitar que esos varones pudieran generar inclusive la trascendencia de hijos con problemas en estado de salud. Cuando empieza entonces a autorizarse en ese ámbito y tenemos la historia de cómo se lleva a cabo el proceso de castración, que es el quitar los testículos, empieza también como a hacerse una práctica en esclavos. Y obviamente como parte de la historia que comentaba de los eunucos, había también un rubro en donde aumentaba también la perversión, la parte de la diversidad inclusive en el ámbito sexual. Es decir, tener prácticas sexuales sin tener el riesgo de un embarazo. Entonces, como en ese entonces la única forma era asegurar que se tenía el placer sexual con los eunucos, ¿no? En la nobleza, pues finalmente no había un riesgo de embarazo. Obviamente que venían con el largo de tiempo, pues las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero vemos entonces cómo en el ámbito médico el proceso de la castración estaba enfocado a poder identificar que había una prevención en la transmisión inclusive o la herencia de hijos con algún tipo de malformación. En el ámbito de la guerra, pues era exclusivamente para los esclavos. Cuando se da esta situación que mencionaba que eran hombres y que mujeres y niñas no eran permitidas que pudieran cantar, en ese entonces, si no mal recuerdo, fue el Papa Sixto V quien prohíbe que fueran niñas y mujeres que pudieran cantar. Entonces, en ese entonces solamente eran los niños y los varones quienes podían participar en estas situaciones en el ámbito religioso. Pero en ese entonces, pues obviamente ya se conocía que la castración pues generaba o condicionaba antes de la pubertad la reducción inclusive de la tonalidad de la voz, era una tonalidad, un tono agudo, ¿no? Y obviamente en esa época quienes eran auxiliares de la medicina eran los tensores, ¿no? Que así se les llamaba a los barberos, o gallabos, que se les llamaba a los barberos. Médicamente, ¿cuáles eran las actividades que podían ellos hacer? Una, el marcaje de los esclavos, la castración, ¿sí? O la extracción de piezas dentales. Esa actividad era como auxiliar de medicina. Entonces, en la traducción de los gallabos o de los tensores, pues son barberos, ¿no? Conocidos en la actualidad, pues obviamente con aquellos que utilizan finalmente la navaja y que tienen el arte finalmente de evitar alguna lesión en ese ámbito. Por eso eran auxiliares en el área médica. Cuando se tenía esa posibilidad económica, se buscaba un cirujano de trayectoria para asegurar que el procedimiento de estas personas que realizaban ese acto quirúrgico pues estuviera de manera adecuada, que no hubiera sangrados, que no hubiera procesos infecciosos, ¿no? Y a lo largo de la historia, pues bueno, eran también médicos quienes realizaban este proceso simple y sencillamente por una decisión de la nobleza, ¿no? ¿Cómo es que entonces vamos viendo desde la actualidad la historia y los antecedentes en este proceso de la castración? Si bien desde hace 80 años que se logró sintetizar una de las hormonas sexuales masculinas, que es la testosterona, y ahora se sabe que solamente, o la relación que tienen los testículos junto con la próstata en este proceso de desarrollo de la hormona sexual, no tiene una correlación con el desarrollo muscular del resto del organismo.
por eso aquellos varones que tenían esa castración más o menos en el año 1750, pues lograban seguir desarrollando su musculatura, la talla, la caja torácica, ¿no? Pero ciertos caracteres sexuales no los llevaban a ese desarrollo. Por eso la situación de la disminución en la agudeza bucal, ¿no? En la fonación. Y pues obviamente el desarrollo de las cuerdas bucales. Entonces, en ese sentido, se creía que cuando se identificaba a un niño prodigio en el ámbito del canto, pues lo que tenían que hacer es una castración, el retirarle los testículos con la finalidad de asegurar que ese prodigio o esa capacidad para poder cantar, pues en ese entonces le asegurara a la familia que pudiera tener un mejor desempeño económico, ¿no? Entonces, aunque como familia, digo, desconozco realmente cuál era como ese pensamiento en la antigüedad, pero considero y lo traigo a esta época, el decir, bueno, pues no tenemos dinero, no tenemos cómo comer, ¿no? Y de repente sabemos que nuestro hijo de repente canta, ¿no? Entonces pudiera a lo mejor sacarnos de la pobreza, ¿no? Y en ese entonces, ¿a quién podían pagarle el procedimiento quirúrgico? Pues al barbero. Al barbero, que era lo más económico. Así es. Y entonces sometían a este proceso quirúrgico a los niños para que pudieran desarrollarse. Pero había, como lo conocemos ahora, escuelas finalmente de canto que ayudan y que permiten o facilitan ese desarrollo de la voz. En la antigüedad, pues había conservatorios, ¿no? Esa área que generaba como cierto proceso de entrenamiento para estos niños castrados, o el castrato en singular, o castrati en plural, pues finalmente era muy riguroso este proceso de entrenamiento que hacía que pudiera lograr o alcanzar ese tono de voz. Si lo llevamos a la física también con el desarrollo de las cuerdas bucales, pues podemos, se me ocurre por ejemplo una guitarra, ¿no? Si observamos cuando una persona está tocando una guitarra, cuanto más cerca esté de la caja de la guitarra, pues el sonido finalmente es más agudo. Cuanto más lejos esté, pues obviamente es más grave, ¿no? Y esto pues nos lleva a comprender cómo fisiológicamente nuestra cuerda bucal pues está finalmente funcionando, ¿no? Si lo llevamos a la física, pues lo medimos en hertz. Entonces, este aumento de vibración por segundo, cuanto mayor vibración, pues mayor alcance agudeza de las notas. Sí, Así ciertamente es. la voz humana se mide en hertz también y todas las notas tienen una vibración en hertz. La cuerda vocal debe tener un grosor determinado para vibrar a cierta altura. Si la cuerda no es tan gruesa, alcanza notas más agudas. Entonces, lo que siempre decimos o se dice es que la hormona da más grosor a la cuerda. Así es, la testosterona, ¿no? Y en el caso de las mujeres, porque también hay cambios en las mujeres. Desde hace 80 años que se logró sintetizar la testosterona, que es la hormona que se produce en las gonadas, en los testículos, y que tiene finalmente una relación con la próstata para poder generar este proceso del desarrollo sexual o de los caracteres o características sexuales de un varón. En el caso de la mujer, las hormonas de desarrollo son los estrógenos. Entonces, estrógenos en la mujer, testosterona en el varón. Pero hombres y mujeres tenemos estrógenos y tenemos testosterona. La diferencia es que el hombre desarrolla más testosterona, claro, ¿no? Ahora, hay otra hormona del crecimiento que asegura a lo largo de nuestra vida, incluyendo todavía posterior durante nuestra vejez, el que ciertos procesos musculares o inclusive después de la etapa adulta, regenerativos, nos ayuden finalmente al desarrollo. Okay. Entonces, ¿cómo es que se entendía anteriormente el que un varón con la carencia de los testículos no podía finalmente procrear fisiológicamente porque ya no había esta producción de la testosterona o no había esta comunicación para la liberación de los espermatozoides, pero sin embargo seguía creciendo, claro, ¿no? Sí. Caracteres sexuales exclusivos de la testosterona que están vinculados directamente con cuerdas bucales o en el tono de la voz. Porque también se decía que generaba como un tipo de malformación la falta de testosterona, que las extremidades estaban mucho más largas que de lo normal. Eso es algo que se ha dicho. Incluso se ha comentado como leyenda urbana
que el cuerpo de Farinelli, que fue el cantante castrato más importante de la historia, más famoso, y que hay tantas historias alrededor de él, incluso una película muy mediática. Se dice que exhuman el cuerpo de Farinelli en 2006, me parece, y que sí, que corroboraba que las extremidades eran más largas y que la caja torácica era más amplia. Por eso se supondría que tenía más amplitud el pulmón de llenado de aire, pero esas son leyendas urbanas. Bueno, la diferencia anatómica entre un hombre y una mujer, pues la corpulencia es mayor, ¿no? Claro. La capacidad de la caja torácica es mayor, inclusive de ciertas áreas a nivel del cráneo, que nos permite finalmente todo este proceso de la fonación, es más grande comparado con la mujer. Entonces, el desarrollo sigue, porque hay otras hormonas, incluyendo la hormona del crecimiento, que ayuda y que facilita esto. Más o menos, pues el registro que se tenía en ese entonces de los procesos de castración, aunque era un proceso ilegal, ¿no? Que es uno de los aspectos que hay que entender. De repente castraban, pero era ilegal. O sea, ¿cómo es que algo que nos prohíben finalmente también se realizaba, ¿no? Claro. Más o menos se tenían calculados un proceso de 4,000 castraciones por año. Anuales, sí. Entonces, a lo largo de 100 años, ¿no? Esta situación, es decir, bueno, todo lo que es prohibido nos permite finalmente buscar alternativas para poderlo conseguir. Es ahí donde involucramos ahora en la actualidad esas situaciones de la vulnerabilidad de los derechos, pues, ¿no? Los derechos humanos. Definitivamente hay un proceso integral en el desarrollo de nuestro organismo que nos hace finalmente el proceso, que nos facilita el proceso de la evolución y el desarrollo. Testosterona en la actualidad únicamente está relacionado con el proceso de las características sexuales. Tiene otros, porque son precursores, inclusive el colesterol, ¿no? Okay. Los procesos de los ácidos grasos, que son los que sintetizan finalmente también estas hormonas, ¿no? Entonces, hombres y mujeres también lo tienen. El desarrollo de la caja torácica en una persona que utiliza finalmente ese proceso entre el diafragma, los pulmones, la tráquea, y practica constantemente esta habilidad para poder cantar, pues obviamente hace que esta hormona de crecimiento vaya dirigida a esas zonas para poder facilitar este proceso de desarrollo. Okay. Alguien, por ejemplo, que corre, ¿no? O vemos, por ejemplo, en los futbolistas, el hecho de utilizar mucho sus piernas, pues asegura finalmente el crecimiento de la masa muscular de las piernas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, va en relación a que hay una integración en la actualidad de diferentes hormonas que son liberadas por glándulas que están enfocadas en el centro del cerebro, que nos ayudan o que nos facilitan finalmente el desarrollo de lo demás. Y en la actualidad, después de la edad adulta, después de los 65 años, procesos de cicatrización están enfocados a eso, ¿no? Okay. Y con respecto a los castrati, pues obviamente la castración aseguraba que el tono o la tonalidad fuera aguda, ¿no? Si lo relacionamos, bueno, aquí podrá a lo mejor como ampliarnos un poquito más el tenor, ¿no? Que es la voz del varón, y el soprano en la mujer, y que había, o que la búsqueda, leía un poquito sobre la época de oro de la ópera, que había una tonalidad que tendría que tener características de esa fuerza, de esa firmeza, ¿no? Y que la única persona que podía alcanzarlo era un castrato. En la dramaturgia, pues se escriben los personajes como en cualquier novela. Yo siempre les digo que las óperas, los textos de las óperas son obras literarias y tienen historias como cualquier telenovela comercial. Y en estas historias, obviamente, los personajes tenían diversos temperamentos. El bueno, la buena, el malo, la mala, y entonces siempre se ha relacionado la voz dulce y aguda con la bondad, y siempre correspondía a las mujeres, las muy buenas, y las voces graves correspondían a las brujas, a las malas, a las mujeres fatales, a las sexys, a las infieles, a todo esto. Y entonces, cuando los hombres que en esta época protagonizaban las óperas en su generalidad, pues también se vestían de mujeres. Sí, de hecho, sí, era un transvestismo, sí, ¿no? Y que escenificaban pues mujeres con estos temperamentos también, pero todo tipo de temperamentos, sí, claro, porque todos los hombres también se supondría que ya después del proceso de castración
la forma en que quedaran sus cuerdas vocales tal vez tenía que ver también con la anatomía heredada genéticamente, y lo que sí sabemos hoy en día pues tiene que ver con la estructura ósea, que es nuestra caja de resonancia, como el ejemplo de la guitarra que tú pones. Tienes las cuerdas, pero el tamaño de la caja de resonancia es quien le va a dar el color y el timbre al sonido. Entonces no es lo mismo tener, por ejemplo, una estructura de mi tamaño que tener una estructura como la de él. Y los hombres al final en el desarrollo también tenían distintos tipos físicos, y de eso también iba a depender su aparato de resonancia y el timbre que generaran y que iba a ser el carácter que iban a interpretar dentro de una ópera. Claro. Uh-huh. Leíamos, maestra Maribel, en estos temas del tema de los castratis, y lo que comentaba el doctor Enrique, era una castración de aproximadamente 4,000 niños por año, Uh-huh. y desde luego con la autorización de los padres, por lo que representaba pues un ingreso. En todo ese siglo, ¿de cuántos grandes que hayan destacado, que hayan resaltado, tenemos registros, su voz, o que finalmente triunfaron en ese nivel, maestra Maribel? De entrada no sabemos cómo sonaban las voces, porque no hay una documentación. Era una época en la que no existían las grabaciones. Claro. Pero sí se hicieron muy famosos mediáticamente, aún imagínense sin toda la tecnología con la que contamos hoy en día y las redes sociales tan inmediatas, se vuelven muy populares en la Europa del centro. Sí. Y viene otro tema también, que ellos, en el apogeo de ellos, de la práctica, ellos se convierten, ejercen un tipo de prostitución, porque también que a lo mejor una parte de ellos la ejercía, no todos cantaban, porque al ya no producir testosterona y tener, no sé cómo se dice correctamente, pero bloqueados los conductos, el esperma, no podían embarazar a las mujeres. Y entonces se convirtieron en los grandes amantes de la realeza. O sea, se convirtió en una serie de prácticas alrededor de lo que era la presentación de una ópera. La presentación de una ópera incluso se convertía en un escaparate de a ver quién está, y estas escenas de la gente en los palcos viendo con las máscaras, que incluso nuestro cartel tiene las Sí. máscaras, se acostumbraba a ir a la ópera con las máscaras, entonces era así como, tráeme a ese, Cazando, ¿no? Sí, cazando. Sí. Entonces se dice que las mujeres iban a esto, y los hombres también, Incluso los hombres, sí. porque como ellos se trasvestían, entonces se volvía atractivo sexualmente para cualquiera de ambos sexos, ¿no? Claro. En todo esto, la realidad es que tampoco hay una documentación de cuántos niños sí alcanzaban un éxito, pero si alcanzaban el éxito comercial de su voz, se iban a convertir en millonarios, como ocurrió con Farinelli, que fue mediáticamente en su época el más famoso. Y fuera de esto, es como hoy en día, que en el ámbito comercial, ¿cuánta gente va a triunfar en medio de toda la gente que lo aspira? Claro. Es en esa proporción. Entonces sí, realmente había tantos niños castrados, pero no todos iban a responder a la disciplina que mencionaba el doctor en inicio, del aprendizaje de la voz, y que realmente desarrollaran la técnica. Claro. No todos respondían, y en esto se perdía un poco. Ahí es donde empieza también el tema del maltrato infantil, porque si no iban a ejercer la profesión, ¿qué pasaba con esos niños? ¿Qué pasaba con estos niños? Y también era la esperanza, como bien dices, de muchas familias de tener un ingreso económico. Salir de la pobreza. Exactamente, porque incluso se les consideraba como el desecho de los teatros a los chicos que formaban los coros de las iglesias, y que no tenían lo que se llama incluso en el arte el paquete completo de, por ejemplo, la disciplina, el talento, etcétera, etcétera, etcétera. No tenían el paquete completo para tener un lugar como el Gran Farinelli, pasaban a ser integrantes de un coro, pero se les consideraba el desecho del teatro. Claro. Era marginal.
Entonces ahí es donde empieza pues todo un tema de la perspectiva de qué pasaba con esos niños a final de cuentas. También se dice, doctor, que morían muchos chicos en el intento de la castración, en el proceso, porque los hacía de pronto un barbero, ¿no? Y que también se aplicaba la técnica de presionar aquí. No sé, yo sé que aquí no es una coordenada XY exacta, ¿no? Pero para que se desmayaran y poderlo hacer. Entonces también no todos los chicos sobrevivían a la castración. Obviamente que el proceso de la medicina pues ha avanzado de manera exorbitante, ¿no? Y aún así hay muchísimas cosas que seguimos ignorando. Pero el hecho de poder generar una presión a un lado de la tráquea que disminuía la concentración de oxígeno que llegaba al cerebro, pues obviamente generaba un estado en el cual este CO2 que intoxicaba finalmente el proceso sanguíneo, o carboximoglobina, que ahora lo sabemos con un estudio, pues ocasionaba finalmente el aletargamiento hasta la pérdida de la conciencia, momento en el cual aprovechaban finalmente para poder realizar la extirpación de los testículos. Obviamente que dependiendo de la técnica, pues generaba un estiramiento de esos vasos sanguíneos o inclusive un corte de esa vasculatura que llegaba a esa zona, venas y arterias, y esto condicionaba el desangramiento y esto ocasionaba esa disminución de la concentración de sangre en el cuerpo, la hipovolemia que sabemos ahora, y pues la muerte, ¿no? Entonces, pues obviamente el riesgo era muchísimo más alto, ¿no? Y pues no había estas técnicas que ahora conocemos de esta anestesia local, ¿no? Para poder realizar algún procedimiento quirúrgico. Éticamente en la actualidad, la castración no es algo que se tenga que hacer, inclusive para el gremio médico, aquel profesional que se dedica a generar otro tipo de procedimientos quirúrgicos que no sean para salvaguardar la vida, finalmente están en otro rubro, claro, ¿no? Entonces, hablamos de la bioética en la actualidad, algo que pues no se conocía en ese entonces. Aquí llama mucho mi atención y me trajo finalmente un recuerdo en cuanto a cómo a través de la historia, qué pasaba en esa época cuando este papa, Sixto V, prohíbe cantar a las niñas y a las mujeres. El auge finalmente era, pues obviamente, parte de ese fanatismo para estar ahí en las situaciones de canto, ¿no? Vemos inclusive en diferentes templos, pues obviamente instrumentos, órganos, que pues finalmente amenizaban esta misa, ¿no? Claro. Y pues obviamente cuando no alcanzaban los niños a desarrollar esa habilidad, a pesar de este proceso de entrenamiento, pues eran confinados o la única fuente de trabajo que podrían alcanzar finalmente era en el ámbito musical, digamos. Musical, pero enfocado a las iglesias, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, a médicamente con Farinelli, que sabemos que él tiene un proceso quirúrgico de castración médica, no porque no era finalmente una persona de bajos recursos. Ajá. Fue a través de un accidente que tiene al montar a caballo y le hacen el proceso de la castración, de la orquiectomía, que se llama el quitar los testículos, y a lo largo del tiempo pues alcanza finalmente esta tonalidad, entonces lo descubre y obviamente que pues se hace de fortuna, ¿no? En esa época prohibían o legalmente no podían los castrati o el castrato no podía tener nupcias, no podía casarse, ¿no? Entonces pues lo que quedaba finalmente pues era el desarrollo musical, pero médicamente Castrati ayudó a uno de la realeza de España a salir de un proceso depresivo. Y pues obviamente que el canto, ¿no? El tiempo que le dedica de manera personal a esta persona de la realeza, pues obviamente lo saca del proceso depresivo, ¿no? Entonces vemos cómo también pues la música, si se enfoca desde una perspectiva bastante favorable para la salud, pues obviamente nos trae cambios en los procesos en el ámbito mental, ¿no? Y con lo que comentaba de cómo se disfrazaban, o pues finalmente el transvestismo, pues otro de los castrati también, Consolino, ¿no? Que es el que se disfrazaba de mujer para poder entrar a satisfacer sexualmente a las mujeres de la realeza, ¿no? Y así este ámbito pues finalmente fue desarrollándose, ¿no? Prácticas que finalmente
pues fueron cotidianas en esa época, Sí, ¿no? sí, sí. Y que desde luego es hasta 1903, leíamos en unos documentos, que fue el propio Papa Pío X quien provocó y prohibió la castración en 1903, considerada una abominable costumbre contra la naturaleza humana. Sí. En el ámbito musical, maestra, ¿cuántos triunfaron? Lo que tenemos documentado, pues, es al gran Farinelli. ¿Cuántos tuvieron trabajo? Yo creo que esa estadística no existe, las estadísticas son contemporáneas. No hay una estadística que nos muestre, no hay una numeralia. Ajá. No hay una numeralia que nos muestre de 4,000 niños que fueron castrados, 100 triunfaron, 100 tuvieron un éxito. No lo existe. No sabemos finalmente qué pasó. Y como no hay el registro de la grabación, tampoco sabemos cuántos alcanzaron realmente la exigencia de un teatro. No hay cómo saberlo. Pasa lo mismo con la voz de, digo, viene a mi mente ahorita, pasa lo mismo con la voz de Ángela Peralta, la ruiseñor mexicano, Sí, sí, que sí. tampoco se tiene registros. Se Sí, decía sí, sí. que en un estudio de Estados Unidos había una parte muy mínima que estaban tratando de limpiar y buscar el tono de, pues, que ella tenía, ¿no? Digo, no sé Sí. en qué categoría entra, mexicana, estamos hablando de la época de la Revolución Mexicana, Sí. igual que cantó en una ópera y junto con otra italiana, cuentan los documentos de que se levanta un cardenal italiano, levanta la voz hacia la referencia al Padre, levanta las manos hacia el cielo y manifiesta: así se canta en la tierra. Minutos después, Ángela Peralta, nada agraciada, con un problema médico muy fuerte, le desarrollaba mucho vello en todo el cuerpo, y al entonar, cantar, finalmente todo el público se levanta el mismo Papa, hace la reverencia como el cardenal anterior, se dirige al pueblo, a la gente que estaba en el espectáculo, levanta las manos hacia el cielo a manera de reverencia, y él dice: así se canta en el cielo. Digo, son situaciones según la historia, porque digo, es recordar lo que ha sucedido, pero ¿cuál sería la voz de un castrati, maestro? Digo, queda la duda en actualmente ¿cómo debía similar, sonar? ¿Cómo debería de sonar todo? Sí, pues hoy en día, ya con el estudio desde el punto de vista de la física de la voz humana, porque finalmente la voz es un efecto de la física y se estudia como el sonido. Tenemos esto que yo comentaba, que las cuerdas vocales pueden variar en su grosor y de eso va a depender la vibración y de muchas otras características físicas que tienen que ver con la anatomía, incluso con un tema racial, ¿no? Que hay hombres que pueden imitar la voz de una mujer al cantar, como con falsete, como con el falsete que conocemos, y que no necesitan realizarse este proceso. A ellos se les conoce como contratenores. Su voz es como la de cualquier caballero, pero puede imitar esta voz con un falsete, y hoy en día muchas de las cosas que se encuentran documentadas que cantaron los castrati, la cantan los contratenores, ¿no? Hay contratenores muy, muy famosos hoy en día mediáticamente. En Oaxaca, de hecho, tenemos un contratenor que estudió en la Facultad de Bellas Artes y siempre tuvo esta facilidad. Yo lo conocí muy jovencito, y cuando él está en la licenciatura, su maestro le dijo, pues vamos a trabajarte como contratenor, pero él se la pasaba jugando con el imitar a las sopranos, por ejemplo, ¿no? Y así es como se produce hoy en día esta voz aguda, pero es, como digo, es una voz falsa. Claro. Por eso se le llama falsete al tipo de voz. O sea que nunca hubo necesidad de hacer todo esto. Sí. No era tan necesario, ¿no? Exactamente. Disculpe usted. En la actualidad hay procesos ya quirúrgicos a nivel de cuerdas vocales para poder adelgazarlas. ¿No? Sí. Entonces, así a lo largo de estos últimos años, con pues lo que se conoce, ¿no?, como las cirugías trans, hay ciertas técnicas que hacen que la cuerda bucal se adelgace y la voz se agudiza, ¿no? Entonces, pues bueno, hablamos que hay una enorme diferencia entre la castración y el proceso quirúrgico
en Sí, cuerdas claro. vocales, ¿no? Vamos un poquito más evolucionados en ese sentido, pero pues bueno, el objetivo a lo mejor que se buscaba en ese entonces era pues, la parte económica, ¿no? Sí, La fama, Sí, 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 ¿no? sí. A costillas finalmente del desarrollo y la felicidad de nuestros hijos, claro. ¿no? Parte de lo que hoy conocemos como ese maltrato infantil, pues, ¿no? Vemos una cualidad de nuestro hijo, pues para la actuación, ¿no? Pues obviamente para el canto, ¿no? Para el dibujo, para la pintura, ¿no? Para las lenguas, ¿no? Y buscamos finalmente como que se desarrolle, pero pues obviamente es una proyección y queremos nosotros como papás de repente pues tener este beneficio. En la antigüedad pues era para salir finalmente de esa limitación en la parte económica para su desarrollo nutricional y obviamente del lugar donde vivían, ¿no? Claro. Por eso es que hoy vemos desde esta perspectiva el maltrato infantil, algo que no se percibía en ese entonces. Sí, claro. Algo que finalmente en la época, digo, nos ha tocado revisar documentos o recordar un poquito de la historia, finalmente la naturaleza del ser humano pues ha sido evolutiva constantemente, ¿no? Y a partir de ahí las prácticas que se realizaban en ese entonces, pues desde luego eran prácticas cotidianas, que no había todo ese desarrollo o no había toda esta protección de todo un marco jurídico de decir este es abuso, este es maltrato infantil o la explotación sexual o toda esta mecánica de acoso, bullying, todo, ¿no? Finalmente los seres humanos van evolucionando, pero también a la luz de nuestros tiempos estamos llegando a situaciones tan extremistas, como lo que pasó apenas hace unas semanas, que en una primaria de la Ciudad de México golpearon varios muchachitos, estamos hablando de primaria, golpearon a un muchachito, el director lo lleva al hospital, no le dan la atención necesaria, lo regresa a su casa y a las pocas horas finalmente fallece. Digo, una noticia nacional, lamentable que eso suceda, pero también hasta dónde el papel que juegan los padres hacia estas conductas de maltrato. Leía yo un tema delicado, complejo y delicado, con muchas aristas para poder observar las cifras de la Organización Mundial de Salud. 2 de cada 5 mujeres son maltratadas. Un varón de cada 13 varones sufre de abuso sexual. Es un tema demasiado oculto que muy pocos reciben las terapias necesarias profesionales para tratar de hacerle frente. Y lo más curioso es que 3 de cada 4 niños entre 2 y 4 años manifiestan haber sufrido diferentes castigos corporales, violencia física, psicológica o sexual. Y son las cifras que es un tema de salud pública a nivel mundial. Y son datos duros. Y son datos fuertes que nos ponen a reflexionar qué está pasando al interior de las familias, que sabemos que hay una crisis muy fuerte en el ámbito familiar, hay una crisis en el ámbito social, hay una crisis en el ámbito de las instituciones educativas, pero también mucho de esto es el papel que desempeñan nuestros padres. Digo, a la edad pequeña, pues desde luego es darle todos los elementos necesarios y estar atento de su educación. ¿Qué tanto también la tecnología, que sí nos ha ayudado bastante y hemos avanzado, y desde los diferentes programas, desde el celular, si yo quisiera ver, por decir, no sé, Turquía, cómo está, pues entra uno a Google Arts y entra uno y ve unas imágenes y todo. Pero también los pequeñines, que en otros países, Suiza, están prohibiendo que no se le debe dar los celulares a los niños menores de 6 años, por toda la afectación que genera. Digo, a nuestros tiempos, pues finalmente ya hablamos de una serie de delitos, el maltrato infantil, aunque curiosamente el Código Penal del Estado de Oaxaca no contempla el maltrato infantil. La legislación de Jalisco es el único que tiene un delito que se tipifica como maltrato infantil. La Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes hablan sobre el maltrato en diferentes aspectos, psicológico, económico y todo, ¿no? Pero finalmente, ¿cuál sería el papel que los adultos tenemos que desempeñar? ¿Quién quisiera comentar algo? De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen de manera profesional. Creo que La el música juega un tema... papel fundamental Sí, sí, para sí, sí. encontrar, lo decía hace, perdón maestra, lo decía hace en unas grabaciones que tuvimos anteriormente, usted decía que desde la música ha podido detectar a muchos Violencias. jóvenes, Sí. niños, adolescentes que han sido violentados, y no solo sexualmente, ¿no? Sino psicológico, todos los maltratos que puede tener. ¿Qué nos puede comentar, maestra?
El tema de los niños es muy complejo, y yo creo que el trabajo artístico con niños, niñas y adolescentes, que hoy en día incluso existe en México un organismo que es IPINA, que está destinado a la protección justamente de niñas, niños y adolescentes. Eh, Creo que el arte puede trabajar con las infancias, con las adolescencias, más en un tema de justamente de buscar en su psicología, en su psique, qué hay, qué se está encontrando. Es un espacio muy noble el arte, donde ellos se conducen de un modo distinto de entrada con un maestro de la escuela secular. Piensan que no es la misma disciplina, lo ven como algo divertido, lo ven como algo donde se desenvuelven y se desinhiben de otra manera. Y ellos de entrada tienen más confianza con los maestros de arte. Y también sucede que en las artes escénicas, regularmente, el cuerpo es el que va a trabajar, el cuerpo es el que vas a instruir. En el caso de la voz, es mucho más específico porque empiezas a trabajar con musculatura que no conoces y que no ves. Cuando trabaja un guitarrista, pues puedes ver los dedos que están haciendo y corrigen. La técnica de los maestros rusos en el piano, que agarran un lápiz y si alguna posición está mal, ¡pah!, le pegan al dedo. Pero en el tema de la voz, y en esta búsqueda del aprender y de entrenar la musculatura que no se ve, que no es visible, empiezan a mostrar toda la musculatura y el reflejo que traen aprendido, conductual. Y entonces empieza a hacer la conducta por el tema del trabajo de diafragma, doctor, que tú conoces muy bien, pides una postura, ¿no? Siéntalos así y vas a encontrar gente así, vas a encontrar gente con muchas posturas que empiezan a reflejar el cuidado que ellos están teniendo de su cuerpo, la forma en que se van a expresar, la forma de vocalizar. Cuando empiezas a generar notas más agudas, la voz va a tener naturalmente un mayor volumen. Y cuando empiezan a generar estas notas, es cuando se reprimen porque no levantan la voz porque alguien los cayó, ya sea en casa o ya sea por alguna conducta violenta. Y que aprendan a cantar, yo siempre les digo, cantar es el reflejo de tu alma realmente, no tus ojos, sino viene mucho en la voz, porque quien no puede cantar notas agudas de un modo tan desinhibido, seguramente tiene un problema con mamá, con papá, hay en casa algo que los incomoda entre sus compañeros, el bullying, y como tú te expones frente a tus compañeros, te tienes que levantar y tienes que mostrar qué es lo que tienes, y el cuerpo perfecto no existe más que con el retoque del Photoshop y muchas cosas que se utilizan hoy en día en la estética. Entonces, pararte y tener la seguridad de que tu cuerpo es tuyo, con todo el discurso mediático que existe hoy en día de es mi cuerpo y yo decido, pero realmente los pares en una clase de canto y que tengan esta posición, te van a reflejar todo lo que traen y lo que son. El estado de ánimo de ese día, siempre les digo, incluso cuando empieza a ver, que justamente platicábamos de esto, cuando un alumno tuyo muy jovencito empieza muy rápidamente a engrosar la voz y por lo tanto disminuir los tonos agudos, te percatas que hay un tema hormonal, ¿no? Que puede ser saludable, natural o no. En el caso de las jovencitas, trabajas con grupos de jovencitas y entonces empiezan a cambiar las voces, ya no pueden cantar lo mismo porque hay un proceso menstrual, porque ya iniciaron su proceso menstrual o porque se está regularizando, porque hay un embarazo también, ¿no? Esto va a engrosar las cuerdas vocales. Entonces es maravilloso cómo te va mostrando lo que va sucediendo desde el punto de vista del sistema endocrino, doctor. Es lo que te refleja, ¿no? Y esto también me comentaba una activista, no una mujer médico, que una chica violentada va a desarrollar más rápidamente los senos porque es un sistema de defensa. No sé si esto es cierto. Nunca
me preocupé por documentarme si esto era real. Pero sí, estos cambios hormonales que se dan, por ejemplo, por sexo, sí lo reflejan en un salón de clases. Y tú te puedes percatar como alguien de 12 o 13 años tiene un cambio abrupto en la voz y que sí es de llamar la atención y eso se suma a la corporalidad, ¿no? Bueno, hace unas semanas, yo creo que en la segunda semana del mes de febrero, 1 de febrero, tuve la oportunidad de ingresar de cursar un diplomado en psiconeuroinmunoendocrinología. Soy alumno de ese diplomado. Y era muy interesante cómo en una de las clases nos explicaban cómo las bases de los genes, del DNA, ya están establecidas y no van a generar un proceso de cambio, ya están predeterminadas para que quienes ya adquirimos, obviamente durante el proceso embriológico de la fecundación del esperma y el óvulo, ya adquirimos ciertos pares de mamá y papá que nos van a permitir ese desarrollo. Sin embargo, los últimos estudios nos han permitido saber que dependiendo de nuestro comportamiento posterior a nuestra pubertad, ¿no? Podemos generar situaciones de cambio en la información de mensaje entre las células. Ese RNA mensajero, que el que va a transmitir información a las demás células, pueden condicionar en ese proceso de desarrollo de las células germinales, en la mujer los óvulos, en el hombre el esperma, ciertas mejoras en el momento de la fecundación. Si yo a lo mejor durante mi etapa de crecimiento aprendo otra lengua, toco algún instrumento, me dedico a estudiar, trato de buscar solución a problemas, mis genes obviamente no van a cambiar, pero sí la información que puedo transmitirle a mi hijo o a mi hija. Okay. Ese es un proceso de evolución. Okay. Si yo padezco de un problema depresivo y logro mejorar estas situaciones depresivas, cuando yo pueda ser papá, ¿sí? Voy a transmitir esa información que va a ayudarle a mi hijo o a mi hija a salir de esa situación depresiva. Y entonces vemos cómo en nuestro entorno hay diferentes situaciones que nos permiten evolucionar. Por eso lo que deseamos es que pues, nuestros hijos nos superen en todos los ámbitos. Cuando eso se logra, pues obviamente va a trascender en otras situaciones. Dentro de este diplomado también se recordó esta relación precisamente del sistema endocrino, ciertas glándulas que liberan ciertas sustancias que se comunican entre sí de nuestro mismo cuerpo, ¿no? Como el cerebro en la parte central, la hipófisis libera sustancias que llegan finalmente a las gónadas, testículos, ovarios en la mujer y que va a permitir este proceso de desarrollo. Este sistema endocrino tiene íntima relación con el sistema inmunológico, cómo nos vamos a defender ante una situación de una enfermedad, pero también tiene una relación con la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para generar un nivel de comunicación, para generar una resolución de algún problema. Y también tiene un nivel de impacto en la parte psíquica, es decir, cómo pienso este problema, cómo logro identificar la solución de esta problemática, ¿no? Entonces vemos esta relación en las diferentes capacidades que nos permiten finalmente evolucionar. ¿Por qué de repente cuando tenemos una situación de amor, ¿no? O de emoción, pues inmediatamente lo reflejamos a la bomba circulatoria que es nuestro corazón? ¿Por qué de repente con una situación emocional logramos sentir un nudo en la garganta? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué de repente cuando una situación de estrés se nos inflama el estómago, tenemos estreñimiento, ¿no? Tenemos gastritis? Hay ciertas áreas de nuestro organismo que tienen ciertas redes neuronales que tienen una capacidad de función más rápida de lo que nosotros logramos percibir. Okay. En el corazón, por ejemplo, pues tenemos obviamente ciertos nodos que hacen que entre una aurícula y la división entre las aurículas y los ventrículos hagan y permitan que el corazón se contraiga de forma irregular, ¿no? Se contraen las aurículas para que se llenen los ventrículos, se contraen los ventrículos y se llenan las aurículas, ¿no? Y entonces esta situación, que es como lo que se conocía, que tenemos otro cerebro en el corazón o tenemos otro cerebro en el intestino, no es más que estas redes neuronales.
enfocado a lo que estamos nosotros hablando del tono de la voz, ¿no? Porque de repente hay una emoción y sentimos finalmente el nudo de garganta. Imaginemos, cuando yo lo revisaba, me puse a imaginar, bueno, entonces lo que mencionamos de la vibración, una vibración mínima de 125 Hz comparado a 260 veces por segundo. Sí, ¿A sí. qué velocidad las cuerdas vocales logran moverse? ¿Cómo es que en un segundo, nosotros ahorita que estamos hablando, vemos la velocidad por la cual nuestras cuerdas vocales están vibrando por segundo? Entonces, ¿cuál es la red nerviosa que existe que hace que eso suceda? Hay esa interacción entre la parte psíquica, entre la parte neurológica, en la parte inmunológica y en la parte endocrinológica. Por eso se crea finalmente esta totalidad en poder conocer de manera integral esta función de órganos. Claro. Entonces sí hay una relación que es como lo que platicamos. Y yo en el ensayo y error y en la observación es que he podido ver todo esto. He trabajado por muchos años con niños, niñas y adolescentes, al menos 20. Y en este observar es lo que sucede. Y sí, yo creo que la voz tiene, y también esto del nudo en la garganta, ¿no? Como hay gente que yo recuerdo particularmente a una alumna que en el momento de vocalizar sola no se atrevía, o sea, simplemente era el nudo en la garganta y no poder hacerlo. Y ella traía un tema de violencia sexual de alguien cercano, pero que no, que si ella lo demandaba, lo presentaba, lo exponía, no sé cómo decirlo, iba a generar un conflicto muy grande porque se trataba del esposo de su mejor amiga. Entonces, cómo esta situación del nudo en la garganta con las emociones no deja mostrar la voz, y ahí es donde viene el tema, cómo la voz nos muestra estados de ánimo, nos muestra el pensamiento que tenemos. Hay gente que rompe en llanto porque mamá está enferma, porque papá está enfermo, porque a mi hermano le pasó algo. Tuve una alumna muy pequeñita que tenía en ese entonces 7 u 8 años. Y entonces ella llegó y cuando empezamos a cantar, yo nada más vi cómo le empezaron a rodar las lágrimas y ella empezó a llorar desconsoladamente y ya no pudo cantar porque al intentar cantar es cuando vino la emoción. Y traía un tema que ese día su hermana de 12 años había decidido decirle a su mamá, mamá de ellas, que su padrastro abusaba sexualmente de su hermana de 12 años. Entonces sí, he encontrado muchos de estos casos porque cuando llegan a cantar es cuando se manifiesta tanto la emoción como la corporalidad, como el grosor de la voz y cómo muestra sentimientos y emociones y recuerdos y es todo junto, ¿no? Chicos también he encontrado violentados sexualmente de niños y que de adolescentes lo manifestaron y cómo el proceso de con mucho cuidado buscar que ellos en una reprogramación neurolingüística eh, cambien la corporalidad para que poco a poco se genere una nueva memoria y con mucho cuidado buscar la voz, con mucha paciencia, con mucha plática, con mucho apoyo emocional también, para que puedan cantar. Y las personas que deciden contarlo, porque también hay quien no, hay quien se aferra a no hablar y no mostrarlo y no decirlo y lo niega. Y eso también lo percibes, porque te das cuenta cómo están trabajando las cuerdas vocales de oído, ¿no? Y cómo hay gente que decide no contarlo. Y es muy satisfactorio también en todo esto ayudar a las personas. Y hay quien dice, sí, híjole, se fue con todo su rencor hacia el mundo a seguir viviendo la vida. Y eso es muy lamentable. Pero creo que padres sí pueden, como en una plática con los hijos, escuchar en los estados de ánimo, en la voz, qué es lo que está sucediendo y en la corporalidad, ¿no? Maestro Uriel, con toda esta faceta que usted trae en diferentes temas que ha venido abordando y ha venido trabajando, ¿le ha tocado tener ese contacto directo con personas a través de las diferentes actividades que viene realizando sobre
cómo identificar o cómo encontrar ciertas características de los jóvenes, adolescentes o niños, niñas que han sido violentados y en un momento dado, cómo ayudarlos a superar ese tema? Bueno, pues yo creo que en ese sentido, yo no trabajo tanto con niños, yo trabajo más con jóvenes, ¿no? Tengo más experiencia en la parte de jóvenes, con niños prácticamente he trabajado una o dos veces justo en el teatro, ¿no? Donde también el teatro ayuda a que los niños se desinhiban, ¿no? Un poco o un mucho, porque hay niños que llegan muy callados, muy sin querer hablar en público, sin querer proyectarse, etcétera. Y el teatro les ayuda como a esa desinhibición, pero creo que más allá de, o sea, más allá de que, por ejemplo, en el caso de los castrati en su época, ahora lo vemos como violencia, ¿no? Creo que justo no ha cambiado tanto esa forma, ¿no? De violencia hacia las infancias. Porque, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en estos llamados niños Disney, ¿no? Que son los actores, las actrices, cantantes, que desde muy pequeñitos empezaron, ¿no? Y que las familias justo, ¿no? Los violentaban en la parte de tienes que ir a ensayar, ya no vas a ir a la escuela, vas a ir solamente a tus ensayos, al set, al foro, etcétera, pues al final son formas de violencia, ¿no? Y si eso también lo consideramos a la inversa, en el caso de nuestro estado, por ejemplo, también hay formas de violencia hacia la niñez en la restricción del acceso a formas artísticas, que es justo lo contrario, ¿no? El otro extremo, que hay comunidades que pues simplemente no tienen las condiciones para que los niños accedan al canto, a la música, al teatro, o que las no son bien vistos, ¿no? Porque también hay comunidades donde las infancias pues están relegadas, ¿no? Tú te callas porque eres niño, tú no puedes hablar, tú no puedes opinar, tú no puedes decidir. Entonces, como no puedes opinar, no puedes decidir, no puedes hablar, pues no me interesa lo que te esté pasando y no me interesa si te gusta la música, no me interesa si te gusta el teatro, no me interesa si te gusta pintar, ¿no? Y no te llevo a estos talleres, a estos cursos o a estas formas de expresión artística simplemente porque no. Entonces, creo que son dos como polos, ¿no? Que se contraponen. Una parte de estas formas de expresión artística que algunos papás las explotan de sobremanera, y la otra parte que es justo el no tener acceso a formación artística, que yo siempre he pensado y he sido de la firme idea que el arte es una forma terapéutica de crecimiento de las infancias saludables, ¿no? Y el deporte también, por supuesto, pero yo que he estado más en la parte artística, por ejemplo, yo soy un ejemplo de eso. Yo cuando tenía 6 7 años, iba en primero de primaria, era un niño súper introvertido, súper introvertido. Entonces la maestra le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Su hijo es muy introvertido, no va, ni siquiera sale al receso, yo no tengo problema con eso, pero en un futuro le va a generar cuestiones sociales importantes, ¿no? Complejas. Entonces mi mamá me dijo, no, pues vamos a hacer algo. Entonces me metió a música, me metió a oratoria, empecé a ir a teatro, etcétera. Y bueno, ahora no me para la boca a veces cuando hablo, pero, y soy muy extrovertido, ya nada me genera ni estrés hablar en público, ni nervios, ni nada, ¿no? Pero precisamente me ha parecido que desde mi parte muy personal o de vida personal, la parte de hacer teatro, de hacer música, de estar constantemente en contacto con el arte, genera precisamente un estado terapéutico saludable para las infancias, que justo tendría que ver con la medianía, porque lo que estábamos hablando de los castrati, pues no era muy terapéutico que digamos que a los niños les ensayara música y que luego ¿no? a partir de eso aprendieran música, exactamente, ¿no? Y que les exigieran y que no, que les generaran estos pues sí, al final estrés, ¿no? Un estrés que posiblemente tuvo repercusiones en su vida, porque además de todo esto, algo que es importante y que creo que no se había mencionado es que los castrati estaban asociados completamente con la feminidad, y la feminidad era algo mal visto en esa época, ¿no? O sea, el ser femenino, al final el ser mujer,
pues era algo mal visto, ¿no? Era un mal necesario en la sociedad. Pero entonces, ¿sí era bien visto el hombre vestido de mujer? No, pues justamente era más bien como este doble discurso, ¿no? O sea, ¿por qué no hay mujeres en la ópera? Pues porque no pueden ejercer en la esfera pública. Pero necesitamos personajes femeninos, pues pongan a un hombre, ¿no? Travestido. Pero al final los castrati, que es algo que sí está documentado, vivían esta como cuádruple violencia, ¿no? O sea, el hecho de que ya había mencionado, maestra, ¿no? El hecho de ser niños castrados es una violencia. El hecho de invisibilizar a las mujeres a través de los niños castrados es otra forma de violencia. La parte del acoso también, porque no solamente recibían acoso por estas señoras, ¿no? de la nobleza, sino recibían acoso por parte también de los varones, ¿no? Entonces había un acoso importante sobre estos castrati, que es otra forma de violencia. Y se sumaban otras, ¿no? Al final se sumaban otras justamente de la sociedad. O sea, hay unas memorias de un castrati donde justamente menciona o relata cómo es que terminó su vida en soledad, o sea, completamente en soledad, y nadie de todo eso, esa sociedad bulliciosa que lo seguía, que le aplaudía, ¿no? Lo alababa, pues estuvo ahí cuando él ya era anciano y vivió en soledad completa, ¿no? Entonces, es al final otra forma de violencia que vivían y que se extendía hasta su edad adulta su mayor. vejez, exactamente, ¿no? Porque además los castrati tenían esta peculiaridad, digamos, que, insisto, se les asociaba mucho con la feminidad. Al no tener pues los testículos, ¿no? Al no tener los testículos, se les consideraba que no eran hombres completos, ¿no? Entonces, al no ser hombres completos, se les asociaba mucho con la feminidad. De hecho, hay muchos estudios que se hicieron de parte de historiadores porque se pensaba, en algún momento de la historia, de la historiografía, se pensó que todos los castrati eran homosexuales. O sea, se pensaba que a todos a los que castraban eventualmente por la falta de generación de estas hormonas con los caracteres sexuales, pues automáticamente se convertían en homosexuales. Y comenzaba a haber una serie de estudios por parte de historiadores y historiadoras que demostraron que en realidad, pues no, o sea que muchos castrati su orientación no tenía nada que ver con el hecho de haberles sido, pues, extirpados los testículos, que no tenía absolutamente nada que ver. Pero es muy interesante observar cómo la parte de los roles de género en la sociedad de esa época jugaba un papel preponderante. Por eso es que no podían, ahorita decía el doctor, ¿por qué es que no podían las mujeres estar en los templos? Bueno, pues porque desde la mirada teológica, las mujeres nunca han estado asociadas al servicio directo con el rito sagrado, ¿no? O sea, las mujeres en la mirada teológica tienen una participación de lejos, como María la tuvo, ¿no? De espectadoras, de solamente haciendo o cumpliendo un rol pues al final de ayuda, ¿no? Pero nunca han tenido una conexión bueno, teológicamente nunca habían tenido una conexión con el rito sagrado. Entonces el rito sagrado implicaba la misa y todo lo que era la misa, o sea, no solamente el celebrante, que era el sacerdote, sino quien ayudaba al sacerdote, que eran los monaguillos, que antes eran solo niños, no podía haber niñas, y el canto, ¿no? Incluso San Francisco lo decía, el canto es otra forma de oración. Entonces el canto tenía una participación súper importante en el rito sagrado religioso católico, y por eso es que las mujeres no podían estar, porque no podían tener este contacto directo. Si se dan cuenta, las catedrales tienen el coro, por ejemplo, la Catedral de Oaxaca, hay muchas catedrales en el mundo, tienen el coro está totalmente conectado con el altar. O sea, hay una conexión directa entre el coro y el altar, porque el canto, la música, tenía una importancia muy especial. Y es también curioso cómo se pasa del canto gregoriano, que es un canto completamente grave, ¿no? Y que son los inicios del canto religioso, a pasar a un canto agudo de parte de los castrati, ¿no? O sea, es como este cambio en la modalidad de tener un canto muy, muy grave como el gregoriano, y que no se ocupaban instrumentos y que eran muy pocas notas, ¿no? Exacto. A un canto completamente agudo donde solo los niños podían tener participación, ¿no? Y que justo el Papa, cuando lo prohíbe,
pues lo que hace es hacer referencia a este rito, a esta participación de los varones en el rito sagrado, y que era súper importante porque, nada más un dato curioso por ahí, antes los papas tenían, había ¿cómo se llama? Un trabajo específico de un religioso cuando se elegía un papa, que le tenía que tocar los testículos al papa para saber que era varón, porque en la historia está registrada el travestismo de una mujer, una papisa, que llegó a ser papa y que se enteraron que era mujer hasta el día que murió, y pues obviamente se dieron cuenta que no era varón. Entonces, después de eso, se instaura como un oficio, ¿no? Que tiene su nombre, ahorita se me fue, donde lo sentaban en una silla, esa silla tenía un hueco, colgaban los testículos, entonces este varón lo que hacía era meter la mano, tocar los testículos, y entonces certificaba que el varón que estaba ascendiendo al trono de San Pedro era varón y sí tenía testículos. Entonces es como esta importancia que hay en torno a los genitales, que tiene que ver también con los castratis, ¿no? Y un tema de género bien fuerte, Sí, ¿no? muy, muy Porque fuerte. verificar que fuese varón y todo esto, no por el momento del tocamiento, sino como la búsqueda del dominio de los hombres, ¿no? Cómo está dominado por la iglesia y pues siempre, ¿no? La figura de Dios representada en un varón. Un varón. Ajá. ¿No era la época de bronce de la música? ¿Perdón, cómo? ¿No se consideraba como la época de bronce de la música en ese entonces? Es que tiene que ver con los periodos de la historia del arte. Entonces, cuando habla de los cantos gregorianos, estamos hablando del medievo. Y había una forma de construcción musical, ¿no? Y correspondía más al contexto social, histórico, de la educación, de la organización política, de la organización económica. Y en eso la sociedad iba desarrollando sus propias prácticas. Y en esta evolución social pasa del medievo al barroco, y en el barroco es cuando viene la práctica de los castrati, pero tiene razón, empieza a modificarse la música, el canto gregoriano se escribía con muy poquititas notas, muy poquititas, y todas de baja vibración, para que lo entienda el público, de baja vibración, y de pronto en el barroco se vuelve todo festivo, Sí, alegre. Luces. Todo con mucho, sí, con mucho Exacto. ornato, como vemos las reminiscencias, incluso en la arquitectura de Oaxaca, como en Santo Domingo de Guzmán, toda esta ornamentación, y en la música también se da toda esta ornamentación, y pasa muy rápidamente, obviamente pasaron muchísimos años en el conteo de los años, pero sí de un periodo al otro, del Renacimiento al periodo barroco, pues sí pasa, y no había yo reparado en eso, ¿no? Pasa la voz muy rápidamente de esta quietud y de la calma de la voz a esta rimbombancia, ¿no? Por ejemplo, Mozart, que escribe óperas donde las notas agudas, como La Reina de la Noche, Así que son agudas, realmente agudísimas. Ajá. Me trajo a la memoria cuando estaba comentando de la obra, como la situación terapéutica de transmitir a través de la representación teatral la liberación finalmente emocional. En la época en la cual existió la obra de Romeo y Julieta, eran hombres quienes se vestían también de mujer para hacer este tipo de representaciones, en donde la mujer tenía solamente un papel, cuidar a los hijos, criar a los hijos. Entonces, quien tenía que trabajar como fuera, era solamente el varón. Entonces vemos cómo va evolucionando esto y que en la actualidad, pues obviamente podemos reconocer que hay mujeres con mucho éxito, con mucha capacidad, quienes tienen, por supuesto, inclusive hasta hay casos en donde tienen mayor posibilidades de tener un mejor aprovechamiento económico, ¿no? Por la inteligencia, la solución de problemas, independientemente de que hay una variación importante a nivel hormonal mes con mes, ¿no? Claro. A diferencia del varón. Y sí estoy completamente de acuerdo en que la música, a través del canto, la experiencia del teatro, es un proceso de liberación. De hecho, nuestro cerebro, pues obviamente un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que se comunican entre sí. Uno de ellos tiene la capacidad cognitiva o la posibilidad inclusive de generar cálculos matemáticos, pues, ¿no? Y el otro es la parte artística, creativa. Entonces necesitamos desarrollar ambos.
Si hay alguno de nuestros hijos que solamente se dedica al estudio, tenemos que buscar los medios para que se desarrolle en el otro ámbito a nivel creativo y viceversa. Si tenemos un hijo que tiene esta capacidad en la parte cultural, tenemos que buscar los medios para que pueda equilibrarlo en la parte cognitiva. Y esta mezcla es la que nos permite a través del proceso terapéutico buscar situaciones de solución ante un problema, ¿no? Sí, totalmente. Digo, antes en nuestras primarias y secundarias teníamos educación artística y que ahí unas pinceladas nos daban de guitarra, violín, y Hasta de ¿no? bordado, O de inclusive, esas cosas. exacto, de bordado, ¿no? Manualidades. Digo, en Suiza leía yo un artículo, ellos por política pública, hasta la educación de los 12 años, por política pública, tienen que aprender a tocar de 2 a 3 instrumentos. Por lo mismo que decía usted, el desarrollo de los dos lóbulos, que finalmente los músicos tienen mayor desarrollado que cualquier persona normal, ¿no? Pero bueno, digo, hay muchos temas que abordar. Permítanme leer a todas las personas que nos siguen. A Erika Vargas, excelente programa. Erika Vargas dice: las bellas artes ayudan en todo el proceso del desarrollo humano y es un excelente camino para el tratamiento de los traumas que tienen nuestros niños y adolescentes, sobre todo cuando son víctimas de violencia. Sin embargo, seamos realistas, no están al alcance de todos los estratos sociales. Quisiera saber qué podemos hacer para acercar a nuestros hijos y adolescentes a las bellas artes. Así es, tiene toda la razón. No está al alcance de todos, lamentablemente. Creo que se da en las grandes ciudades. Oaxaca es un lugar pues muy cosmopolita, ¿no? Es la multiculturalidad y la interculturalidad. Y aquí hay muchos espacios culturales en nuestro estado. En los municipios más grandes es donde se tienen regularmente casas de cultura. Yo veo que también hay muchos municipios pequeños que están buscando la manera de hacer economías de algunos de sus ramos para poder tener actividades culturales y ofertarlas. Muchas veces no hay la difusión suficiente también en algunos municipios de las actividades que se tienen. Y a veces falta un poquito esta difusión. Los artistas siento que también somos de utilizar ciertos canales para la difusión de nuestras actividades y ahí nos quedamos, ¿no? No hemos llegado al punto de democratizar el acceso a la cultura, de tener políticas públicas orientadas a la educación artística particularmente, que no es lo mismo que para los creadores artísticos. La educación artística es otra cosa. Y en los 80 hubo plazas de maestros de música para las escuelas primarias. Pero como desaparecieron, cuando los maestros se jubilaron, se liquidaron las plazas. Y eso fue lamentable, ¿no? Que fue como nuestras escuelas primarias estuvieron aquí. Y uno de esos grandes casos fue tener al maestro Timoteo Cruz, creador, escritor de la misa oaxaqueña, como maestro en la escuela, en la Mújica, en la primaria. Pero ciertamente no es suficiente, pero sí hay muchos espacios culturales. Hay que buscar las casas de cultura más cercanas a nosotros. Sí hay en todas las regiones del estado. Las casas del pueblo, que de pronto no son, es la misma figura, pero por el tamaño por el tamaño administrativo, ¿no? del organismo, es porque se les llama casas del pueblo, pueden encontrar casas del pueblo, pueden encontrar escoletas de sus bandas de música, que es lo que predomina mayormente. También en nuestro estado la gran diferencia musical, también por eso existe, por eso tenemos el término en nuestra secretaría, incluso en el nombre, de las culturas y las artes. Y también existe el término de las músicas de Oaxaca por la diversidad. Variedad que tenemos. En la zona del Istmo, pues hay diversas casas de cultura, es otra música la que se maneja. En la costa, incluso hacia la zona de nuestra gente afrodescendiente de Oaxaca, claro. El maestro Chogo Prudente tiene hoy en día una escuela donde se difunde el son de artesa, el canto de toda la negritud de la llanada. Es una belleza lo que está haciendo el maestro. De pronto son iniciativas no tan difundidas, claro. Pero como estos par de ejemplos así tan simples hay en todo el estado. Hay que buscar un poquito. No hay políticas públicas que apliquen a la cultura, pero
se están capacitando a personas, ¿no? El año pasado se realizó incluso un seminario para el diseño de políticas culturales, gobernanza y políticas públicas, que creo que eso va en este sentido, ¿no? Cómo llevas a tu municipio, cómo llevas a tu estado, y porque cada lugar es distinto políticamente y va a aterrizarse de distinta manera, ¿no? Claro. Nos hacen una pregunta nuevamente, dice, ¿puede el amigo profundizar cuando dice el hemisferio de las matemáticas y el hemisferio de la creatividad, por favor? Bueno, para que pueda existir este canal de comunicación, hay dos áreas importantes. Una se conoce como el área de Wirtnick y otra que es el área de Broca. Estas dos tienen que comunicarse para que logremos finalmente entender lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Podemos ver que alguien que lo observamos finalmente con el ceño fruncido, ¿no? Y con los brazos cruzados, decimos como que está enojado, ¿no? Esta observación, este estímulo que viene a través de nuestros globos oculares de la visión, pues nos permite saber qué está pasando afuera, ¿no? Igual si de repente sentimos frío, no hay una percepción como de agua, no sentimos aire, va a llover, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad de interpretarlo. Eso es lo que nos permite desarrollarnos y resolver inclusive algún tipo de problemática. Cuando tenemos una habilidad, que es como un mecanismo por el cual entendemos el entorno y resolvemos un problema, lo podemos hacer desde un proceso cognitivo. Es decir, una racionalización inclusive, como parte de un mecanismo de defensa, para resolver un problema. O podemos utilizar la creatividad, ¿no? Entonces, así como vemos a lo mejor en nuestra casa, con nuestros hijos, o los maestros que ven una gran variedad de cómo se desenvuelven los niños en el salón de clases, vemos o identificamos a niños y niñas que muy atentos en la clase, ¿no? Que están escribiendo, que llevan un orden, ¿no? Entonces hay un desarrollo en particular de un área de la corteza cerebral. Aquellos niños que de repente pues se levantan, ¿no? Y aunque están atentos, están jugando y a ver, Jorgito, ¿qué acabamos de decir, ¿no? Y contesta, ¿no? A pesar de que está jugando. O de repente tenemos que estar estudiando y no nos podemos concentrar, o tenemos que tener algo en la mano para poder jugar o escuchar música, ¿no? O estar comiendo. Esta capacidad finalmente que nos lleva a utilizar otros sentidos para poder concentrarnos, pues está enfocado a la creatividad. Quien tiene a lo mejor una capacidad de que tiene que leer para poder resolver un problema y alguien que tiene a lo mejor solo que imaginar para poderlo resolver. Quien tiene que batallar un poquito más para poder darle solución a un problema o quien lo busca de manera inmediata. O lo vemos en la etapa adulta, ¿no? Adultos que a pesar de que tengan conocimientos, que sean a lo mejor, tengan cualquier otra profesión, sean exitosos, pero no pueden resolver un problema. Lo hacen más grande. O vemos al revés, ¿no? El otro polo. Niños, adolescentes, que a pesar de que no tienen un bagaje de conocimiento, no generan problemas, lo resuelven, ¿no? Entonces, el cerebro tiene esta posibilidad finalmente de desarrollar una de las áreas, ¿no? Si identificamos que tenemos una característica más en la parte de proceso de pensamiento, más en la parte del conocimiento, pues nos falta desarrollar la otra parte. Si tenemos a lo mejor más habilidad para la música, para el canto, para la pintura, para el dibujo, para el teatro, pues tenemos que desarrollar el otro elemento que nos permite a través del conocimiento, a través de la lectura, pues integrarnos en ese sentido, ¿no? Como esto de los niños que están canta y canta y canta en casa. Ya se muestra. O por ejemplo, en el caso del maestro Uriel, que él manifiesta, yo lo escucho platicar y es un cascabel. Entonces yo no me imagino cómo de niño pudo haber sido introvertido, pero entonces su mamá sí buscó cómo equilibrar. En el mayor de los casos, sí puede ser papá o mamá. En otros de los casos es quien ocupa esa figura, claro. Un maestro, una maestra, un amigo mayor, un tío, exacto. Pero realmente sin saberlo, es decisión personal. Yo puedo asociar esto que comentó ahorita y que nos dio la oportunidad de conocer. En el momento de dar la oportunidad para poder experimentar una expresión, en automático esta plasticidad cerebral logró irse desarrollando hasta permitir esa liberación y esa posibilidad de comunicación, ¿no? Entonces, lo vamos aprendiendo. Si yo a esta edad hay algo que no sepa, lo puedo leer o lo puedo practicar. Y conforme más veces lo vaya realizando,
lo puedo llegar a dominar en algún momento, ¿no? Y justo el tema de la plasticidad también se aborda en la neurodidáctica, que justamente es para, como tú lo explicaste en tu caso, que se hace con otros niños, ¿no? Claro, sí. Ujú. Sigo leyendo, digo, están participando varias personas. Erika nos comenta, y supongo que es en relación al comentario que hizo usted, maestra Maribel, Sí. pero ingresar a estas actividades o a estas casas de la cultura cuesta, y son selectivas. Como primer punto, te piden un responsable, pero si ellos son los que ejercen la violencia, ¿qué hacemos? Es que ahí ya es un tema que no involucra al arte propiamente. Claro. No es un tema del arte, no es un problema social. Y es un problema social que vemos que tiene una historia tremenda. Justamente decíamos que en el siglo, desde los eunucos, ¿no? 400 años después de Cristo, empieza esta práctica de la castración y que es una violencia que se origina en casa. O sea, que ya hay toda una tesis social más compleja donde todo se genera en el núcleo familiar. Y si se está generando en el núcleo familiar, estamos perdidos. Y por eso viene toda esta conflictividad social, que ya es otro tema, ¿no? Y que no tiene que ver con el arte, porque un maestro no puede salir a buscar a las casas porque no está facultado para eso. Y tampoco incluso, ¿no? Si tú detectas algo, tú no puedes abordar a papá o a mamá. Es un proceso complejo. Las veces que yo he tratado, pues ha sido con muchísima asesoría psicológica, jurídica, Legal. institucional, con cobijo institucional, porque no es fácil llegar. Y si la violencia la están viviendo en casa, es que ahí es donde sigue siendo la figura de la mujer quien debe empoderarse para poder tomar la decisión de la denuncia y de la atención. Y el siguiente paso de la parte terapéutica va a correr es posterior, ¿no? Si ahí se detecta, ok, habrá mecanismos, incluso habrá quien piense, ¿y yo por qué me voy a meter en problemas? Porque te puedes meter en problemas también. Pero infortunadamente es un tema social grave, lo vemos, las estadísticas, ¿no? El delito que mayormente se comete en el país y en el Estado, según datos de la Fiscalía, es la violencia familiar. Y entonces, incluso la cifra negra del delito generalmente es más alta que de la de denuncias. Y lo único que se registra o lo que se muestra en estadísticas son carpetas de investigación. Entonces, imaginemos el tamaño y la dimensión. De pronto pensamos que la sociedad está corrompida, que la sociedad está fracturada, que la familia está fracturada. Pues sí, o sea, estos datos duros de Fiscalía lo muestran. Pero ¿cómo vas a un núcleo familiar? ¿Cómo el Estado puede meterse a una casa? ¿Cómo puede meterse el arte y la cultura en la relación entre padres e hijos, la relación entre abuelos y nietos, las diferencias generacionales, la cultura per se, usos y costumbres en nuestras comunidades? O sea, es un tema social muy complejo. Estadísticas muy duras que leía yo, una del año pasado, no hay datos recientes, manifiesta que de 21 millones de familias mexicanas, aproximadamente 7 millones viven en el ambiente de violencia, diferentes grados de violencia. Las víctimas más comunes son afectados entre hijos e hijas, que es aproximadamente el 49.9%, el cónyuge un 38% y adultos mayores en un 28%. Las expresiones más frecuentes al maltrato emocional son los gritos, enojos, golpes y llegar a otro grado. El 86% de hogares con presencia de agresiones de tipo emocional sufrieron desde los gritos hasta los enojos mayores o los golpes, que ya es una agresión literalmente pues, a la persona, ¿no? Y también otro dato es que Oaxaca tiene 40 municipios con alerta de violencia de género. Si tenemos 40 municipios, imagínense, 40, cuando hay estados que tienen, ¿cuántos municipios? 12. Pero nosotros en nuestros 570 tenemos 40. Quiere decir que en 40 lugares de este estado hay familias con problemas graves al interior de violencia. Y hablamos de los municipios, de las personas que se han atrevido a denunciar, claro, y hacerlo visible, porque finalmente en muchas comunidades entramos en otro esquema totalmente diferente. Por favor, doctor. Aquí haciendo énfasis cómo es que surge la situación de la agresión y que puede escalar a la violencia.
Si lo vemos desde otra perspectiva, una persona que va caminando por la calle y de repente le arrebata una mujer que le arrebatan la bolsa o a un varón que de repente lo golpean para poderle robar, pues finalmente hay una violencia de una persona, ¿sí?, hacia otra para poder obtener un beneficio, ¿no?, a través del robo. Si no hay esta situación como tal de violencia, pero es un intento, corro o empujo, ¿no?, o me defiendo, es una agresión. Yo me defiendo y agredo porque no estoy intentando hacerle daño a la otra persona, me estoy defendiendo. Eso es agresión. Y violencia cuando mi comportamiento está enfocado a lastimar directamente a la otra persona. Eso es violencia. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, si lo llevamos finalmente al ámbito familiar y si traemos también a esta actualidad el ámbito cultural, a lo largo de nuestra historia, la situación de violencia, o sea, para poder lastimar al otro, tenía la connotación de educación, ¿no? Te portas bien porque te lo estoy diciendo, ¿no? O un reglazo, o el chanclazo, ¿no?, o el cinturonazo, o la cachetada, ¿no?, porque era el medio por el cual tenía mi hijo, mi hija, que entenderlo. Y entonces el temor decía, pues no lo vuelvo a hacer. No lo entendí, pero como no quiero que me vuelvan a pegar, no lo vuelvo a hacer. Es un proceso de educación. El otro, que ahora sabemos que aprendemos de lo que nosotros observamos, de lo que nosotros escuchamos. Si yo quiero, o si sin darme cuenta estoy aprendiendo de mi papá, estoy aprendiendo de mi mamá y estoy aprendiendo de mis maestros y mis maestras lo que está pasando. Y es como yo percibo y creo que así tengo que ser, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos visualizar diferentes ámbitos, entornos, cultural, ¿no?, principalmente, y esto pues nos trae a la luz de que, y a la pregunta que está haciendo, ¿no? ¿Cómo yo puedo finalmente llevar a alguien que no tengo acceso a todos los ámbitos de las casas culturales para poder educar a alguien si la agresión, si la violencia se está viviendo en casa? Si yo me doy cuenta que algo no está bien, ¿sí?, como comentaba, puedo generar la denuncia, pero otro de los medios y alternativas, aunque no tenga finalmente el recurso, es la creatividad. Claro. ¿Sí? Yo tengo que buscar el medio para poderle transmitir la información a ese menor, hombre o mujer, los medios para que pueda identificar el problema que se está suscitando. ¿Cuál es el mejor medio a través de la creatividad como podemos educar a un niño? A través del juego. No hay más. ¿Sí? La parte lúdica. Exactamente. Entonces, este juego que podemos nosotros hacer para poder orientar a los menores de edad de cómo tendrían que identificar un problema de agresión sexual, de abuso sexual o de hostigamiento sexual. Lamentablemente se da en casa. Con la persona que más confiamos o creemos que confiamos, ahí puede estar la agresión o el abuso sexual. Es así estadísticamente, ¿no? Entonces utilicemos la creatividad, el juego, para poderles enseñar a los hijos, ¿no? Si en la música, pues una cacerola volteada al revés, ¿no?, unos palitos, y empezamos finalmente este juego y vemos si hay ese gusto finalmente por la música, pues, ¿no? Los niños nos muestran realmente una capacidad impresionante para poder crear un entorno de lo que hay ahí. Una llanta, un cartón, ¿sí?, una planta, o sea, infinidad de situaciones que no sé por qué en la etapa adulta inclusive hasta la perdemos. Claro. Utilicemos la creatividad, sí. Entonces, ¿qué es lo que yo le respondería ahí? Digo, desde luego que finalmente cada problemática, cada caso se tendrá que analizar de manera individual. Quizás haya rasgos muy generales que se pueden identificar de manera general o global, pero digo, me llega a la memoria como el caso de la chica de hace 3, 4 semanas que fue muy notorio en Oaxaca, de la comunidad de Telixtlahuaca, que hizo la señal internacional de que estaba siendo violentada y que gracias a que ella pues inició en redes, digo, se dedica a la venta de ropa y todo, ya había practicado en varias ocasiones su venta de ropa y todo, pero finalmente hizo esa señal en 4 ocasiones, alguien la detectó, alguien vio y a partir de ahí pues se armó todo el tema mediático de las autoridades
que conocen a la muchacha en dónde era su vivienda, fueron, llegaron, detuvieron a esta persona, finalmente la detuvieron y todo, se prestó la denuncia y todo, pero finalmente tenemos que hacer uso de todos los medios y todos La los parte elementos que creativa. tengamos. Desde luego que en pequeñines pues es más delicado y ahí quizás se requiera de un trabajo más especializado. Nada más por citar, dice la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo que se deberán conformar en instancias multidisciplinarias responsables que establezcan mecanismos para la prevención, atención, canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier otra forma de violencia. Finalmente es lo que menos pasa en nuestras instituciones educativas, ¿no? Finalmente no tenemos esas áreas. Antes en algunas primarias públicas encontrábamos trabajo social o encontrábamos a un psicólogo, cuestión que de repente en unas primeras desaparecen y quizás algunos colegios privados sí cuentan con esas áreas, pero bueno, finalmente es el trabajo que todos tenemos que realizar. Hay muchos temas que hablar, en el caso de los castratis, digo, se quedan varias preguntas que ojalá los podamos desarrollar en otro programa. Finalmente, pues la gente participó y desde luego lo que buscamos es reflexionar de cuál es el papel que estamos desempeñando como seres humanos, cuál es el papel que se está desempeñando en las instituciones educativas, en el mismo trabajo, al interior de la familia y desde luego, cuál es el papel que estamos desempeñando como sociedad. Si todo dejamos a una carga que el gobierno solucione, eso nunca va a pasar. Finalmente el gobierno trae otras expectativas, otras ideas, y no siempre va a ser la solución de los conflictos sociales, ¿no? Sin embargo, de manera individual, como seres humanos que somos, tenemos que organizarnos, participar, exigir, contribuir, aportar, ayudar, y en esa medida en que se haga la inercia de 1, 2, 10, 15, 20, 40, 100, desde una calle, desde la colonia, el municipio, pues finalmente vamos a poder abarcar. Maestra Maribel, ¿algo que quiera comentar? Eh, Muchas gracias por abrir este espacio para abordar el arte desde otra perspectiva. Gracias, doctor, gracias, maestro Uriel, porque creo que el arte ha sido un medio de denuncia social, incluso el conocer hoy en día estas prácticas, difundirlas y saber que en la historia el arte ha jugado un papel social muy importante, me motiva mucho a mí. Me motiva mucho a mí, se abrió el espacio y creo que es algo que habíamos comentado, doctor, en algunas otras pláticas, de cómo también la medicina está muy relacionada, ¿no?, con el pensamiento del arte y con esto que acabamos de platicar, con el maestro Uriel, que tiene un amplio conocimiento de lo que es Oaxaca, de lo que son los usos y costumbres. Se generan espacios únicos como este. Yo espero que no sea la primera y ni única ni última vez y que haya muchos temas por reflexionar. Yo estoy muy contenta, repito, de que haya un espacio como este de reflexión para abordar el arte con otras ópticas. Doctor, ¿algo que quiera comentar? Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí desde el momento en que conocí el tema y me di a la tarea también de leer un poco más. Considero que es un aprendizaje. El estar aquí, el poder escucharlos, pues obviamente me permite también evolucionar en cuanto a una forma de pensar diferente, ver desde otra perspectiva. Las preguntas que realizan, pues también me permiten también saber que hay algo más que se puede hacer. Y considero que esta es una ventana de oportunidad para poder adentrarnos un poco más a la música. Pues bueno, tengo el honor también de conocer a la maestra Maribel y escucharla en diferentes situaciones y completamente de acuerdo en que la música puede ayudarnos en todos los sentidos y pues gracias también por el conocimiento que me aporta y pues bueno, estoy a sus órdenes y para servirles, muchísimas gracias por su atención. Maestro Ernesto Uriel, ¿algo que quiera comentar? Pues agradecer el espacio. Regularmente yo no estoy callado nunca, siempre estoy hablando, pero esta vez quedé muy embobado con lo que estaban diciendo y me quedé como muy justo en reflexión pensando muchas cosas que estaban surgiendo. Pero es muy interesante lo que dice la maestra Maribel, lo que dice el doctor, ver estas problemáticas desde otras perspectivas, desde otras miradas, también abordarlas, ¿no? Porque al final este tipo de temas a veces caen en el olvido, ¿no? Y se olvida que hubieron estas prácticas, estas formas, etcétera. Y bueno, volver a hacerles la invitación del inicio, ¿no? De que había hecho la maestra Maribel,
estamos creando, coordinando un proyecto que busca el rescate de una tradición muy importante en nuestro estado, que es los Viernes de Dolores, que por eso surge todo esto del concierto, de los castrati, etcétera. Y es una tradición que pues lamentablemente se ha estado perdiendo año con año, ¿no? En el sexto viernes de Cuaresma. Y pues hacerles la invitación el día 22 de marzo a las 7:30 en el Templo de Nuestra Señora de la Asunción en Tlacolula de Matamoros. Vamos a tener el concierto, por supuesto, con la maravillosa voz de la maestra Maribel, de la soprano invitada, del organista del cuarteto de cuerdas, el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, que no dudo que va a estar maravilloso y excelente, y que justo es una obra que en su momento, en este periodo de tiempo, la interpretaban los castrati, ¿no? Y que ahora pues la interpretan principalmente mujeres, ¿no? Que eso es también algo muy interesante y que revela el momento del Viernes de Dolores, de los Dolores de María, ¿no? Y nada más para terminar, perdón, en la mañana tuve una entrevista de radio allá en Ocotlán, donde hablábamos del Viernes de Dolores, y algo muy interesante que yo logré o logro siempre retomar es, en su momento, cuando la devoción de la Virgen de los Dolores estaba en su apogeo, Europa estaba pasando por una serie de conflictos, ¿no? Epidemias, muertes, enfermedades, guerras, la esperanza de vida era de 30 y tantos años, la gente se moría luego, etcétera, ¿no? Por eso es que la devoción a la Virgen de los Dolores se hizo tan extensa, porque ver a un ser divino como la Virgen María, que se humanizaba y que también era doliente y sufría y se angustiaba, pues para la gente fue como algo alcanzable. Digo, lamentablemente, ahora en la actualidad vivimos en una sociedad con múltiples problemas, ¿no? El calentamiento global, las guerras, acabamos de pasar una pandemia terrible que mató a muchas personas, las crisis políticas, sociales, y justamente me parece interesante retomar esta devoción porque más allá de la creencia religiosa que se tenga, ¿no? O que se profese, creo que la iconografía de la Virgen de los Dolores justo nos invita a la reflexión de eso, que al final somos humanos, que sufrimos, que nos duelen cosas, que nos angustian cosas, que nos preocupan cosas, pero justo está el cómo vamos a tomar esas angustias, ese dolor, cómo lo vamos a introyectar, a llevar a nuestra introspección y generar condiciones de sobrevivencia al final, porque pues son cosas o problemas que nos superan, ¿no? Por ejemplo, el calentamiento global, bueno, no hay ahora en la actualidad una solución inmediata, rápida, que podamos decir, ya con un chasquido vamos a solucionar el calentamiento global, va a ser algo con lo que ya vamos a vivir, pero justo es como ese dolor lo volvemos nuestro y generamos los mecanismos, y que el arte es uno, precisamente, ¿no? De generar estos mecanismos. Entonces, invitar a la audiencia el viernes 22 de marzo, 7:30, en el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, en Tlacolula de Matamoros. Y por último, los invito en nuestra página de Ocotlán en su historia, en Instagram y en Facebook. Acabamos de subir una cápsula donde hablamos sobre toda la tradición del Viernes de Dolores, de manera muy resumida, para que la conozcan esta tradición, se empiece a recuperar, a rescatar, y pues bueno, año con año, pues ojalá se pueda ir generando condiciones para que este proyecto crezca. Tenía yo dos comentarios más. Una cuenta de Facebook, Memelero Oaxaqueño, el futuro será de hombres y mujeres multifuncionales. Erika Vargas nos dice, el resolver un problema depende mucho de las experiencias que la persona tenga a lo largo de su vida. Estas experiencias han construido un andamiaje. Por eso, en algunas ocasiones, un profesional con maestría o doctorado en una construcción, frente a un albañil de algunos años de experiencia, puede resolver más rápido el segundo personaje que el primero. Desde luego, los conocimientos que se adquieren de manera técnica, profesional, en cuanto a un oficio, una arte y todo, pues no van peleados. Finalmente, la experiencia, la vivencia de los años que va generando cada una de las personas desde un oficio, arte o una profesión propiamente, pues se van relacionando. Y desde luego que eso va permitiendo generar nuevos conocimientos, pero desde luego la solución a los problemas que se presentan de manera práctica.
Y eso es lo que finalmente se busca en todo ser humano, ¿no? Claro. Llegamos al final, maestra, doctor Enrique, Uriel, muchísimas gracias. Llegamos al final del programa Cita Cultural. Nos vemos en la próxima emisión, el próximo sábado aquí en Cita Cultural, desde Periodismo y Libertad de Expresión. Y desde luego, la invitación queda abierta, ya le hicieron la invitación para que nos acompañen viernes 22 de marzo en el Templo de la Asunción de Tlacolula de Matamoros, un espectáculo, un momento para deleitarse con la música y a través de la ópera y desde luego con las voces preciosas, no sé si sea el término correcto, de las voces de la soprano Maribel Sánchez y otra soprano que estará ahí. De Erendira Islas. Sí. Muchísimas gracias, llegamos al final, nos vemos en la próxima edición. Muy buenas tardes.